Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta semana 9. Bienvenidos todos y gracias por los que están conectados. El tema de esta semana va a ser textos expositivos, primera parte, ¿ok? Entonces, comenzamos. Bueno, de manera de introducción, pues les digo que los textos expositivos pues son aquellos con los cuales podemos explicar, informar o transmitir conocimientos, ¿ok? Los textos expositivos, perdón, de una forma pues más clara y ordenada y se usan en libros de texto, artículos científicos, enciclopedias, informes y en algunas conferencias, ¿de acuerdo? En esta sesión, pues vamos a hablar de los textos expositivos históricos, ¿ok? Los textos expositivos históricos, así de manera general, pues son aquellos que explican y narran acontecimientos del pasado de manera objetiva y que están basados en hechos comprobables. ¿Ok? Los temas que vamos a ver hoy es textos históricos, textos periodísticos y textos escolares y vienen algunos ejemplos de textos históricos, la monografía, la biografía, textos periodísticos, crónica, reportaje, entrevista, textos escolares, reseña escolar y reporte de investigación. El objetivo, pues, es diferenciar diferentes tipos de textos expositivos, ¿ok? Bueno, una pregunta de manera general la pueden contestar en el chat. ¿Crees que una noticia y un reportaje son iguales o tienen diferencias? ¿Qué utilidad crees que que tienen, perdón, los textos como las monografías o las bibliografías? Son dos preguntas. ¿Nadie? Ok, no son iguales, muy bien. Ok, las noticias es cuando pasa un accidente, muy bien. Muy bien. Los reportajes son como entrevistas, muy bien. Muy bien, gracias, Alberto. Bueno, ahorita vamos a ver, vamos a aclarar un poquito más adelante estas dos partes y la utilidad que tienen los textos como las monografías y las biografías, pues es dar información sobre la vida de alguna persona, ¿verdad? Algún personaje en general. Bueno, es como como vieron al principio, a ver, déjenme ver. Ok, contestando la otra pregunta, dice no son iguales ya que uno no es dar información y el otro, perdón, el uno no es dar información y el otro es buscar la información. Es dar la información y el otro la busca. Muy bien. Bueno, en esta parte que es parte uno, primera parte, nada más para aclarar, vamos a ver lo que son los textos históricos y lo que son los textos expositivos, ¿ok? Ya los demás periodísticos o los textos periodísticos. Los textos escolares lo vamos a ver en lo que son la segunda parte. Bueno, hay muchas formas de decir las cosas. Ahí me pasé de diapositiva. ¿Ok? Hay muchas formas, pues, de decir las cosas,
pero depende de lo que queramos decir y a quién se lo queremos decir, ¿ok? Esas son algunas funciones del lenguaje. Y cada forma diferente tiene un nombre y ninguna es mejor que la otra. Solo son formas diferentes según con quienes estemos hablando, ¿ok? Las funciones del lenguaje. Primero, recordamos las funciones del lenguaje según Sarsar. Existen varias funciones que tienen un propósito específico en la comunicación, es decir, depende de la situación en que sean expresados o elaborados. Aquí tenemos preferencial, transmite información de manera objetiva, la fática, poética, conativa, emotiva y la metalingüística. ¿De acuerdo? Ahorita hacemos un poquito más de énfasis en esto. Vamos a seguir. ¿Qué son los textos expositivos? ¿Ok? Bueno, la función primordial de los textos pues es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías y pues puede usar comparaciones, puede usar también incluso ejemplos de gráficas, lo que se necesite para que la información sea comprendida totalmente. ¿Ok? Esa es la función primordial de lo que son los textos expositivos. Dice aquí, los textos expositivos son aquellos que tienen como finalidad informar y difundir conocimientos sobre un tema de la manera más objetiva posible. Características de los textos expositivos según su forma e intención. Características externas son visibles y de forma, la extensión de cada texto y da forma a la extensión de cada texto, el medio en que se transmite, su estructura externa. Y las internas, características internas, son de contenido y de fondo. Contenido de cada texto, prototipo textual y tipo de lenguaje que utilizamos. Recuerden que pues todos los textos pues tienen características particulares que permiten reconocerlos desde el modo en los que los observamos también, llamada estructura externa, y otras más al leerlo que son como podemos distinguir, llamado estructura interna. ¿Ok? En las características externas, chicos, se observa la estructura del texto, entre ellas la distribución del espacio que utiliza, los márgenes grandes o minúsculos, la extensión que abarca, el tipo y el tamaño de letra, las formas de presentación, ya sea verso o prosa, los dibujos, los esquemas. ¿Ok? Y las características internas tienen que ver con el tipo de lenguaje que se emplea. Ya los hemos visto anteriormente, el vulgar, el coloquial, formal, culto, literario. El tono y el acento que se le imprime, por ejemplo, familiar, afectivo, cariñoso, sarcástico, serio, burlón. También puede ser ameno, irónico, poético, ¿ok? Para su comprensión y redacción, los textos personales deben ser apropiados por la persona a la que se le dirige, ¿ok? Los tipos de texto expositivos según a quién van dirigido. Aquí puede ser a todo público, divulgativo, hace llegar al público en general información existente sobre un hecho, tema, persona o una época o una localidad. Y aquí hay unos ejemplos. Y tenemos conocedoras del tema, es los especializados. Hacen llegar a un público especializado cierta información técnica o científica, ¿ok? Para su comprensión se requiere conocimiento previo. Aquí es donde usamos investigaciones y todo ese tipo de cosas. Y aquí vienen algunos ejemplos.
Los divulgativos son textos que informan sobre un tema de interés y van dirigidos, bueno, como ya dice, a un amplio sector público, pues no exigen un conocimiento previo, a diferencia de los especializados, ¿ok? Estos tienen, los especializados, pues tienen un grado de dificultad más alto y si exigen conocimientos previos, como ya se los había mencionado, sobre todo amplios sobre un tema específico. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a hablar de la clasificación de los textos expositivos, ¿ok? Bueno, los textos pues se pueden clasificar también según su contenido y lo que queremos informar, ¿de acuerdo? Pero sin importar el tipo de texto que se trate, debe de cumplir siempre con los estándares básicos de la estructura, que es la claridad, la fluidez, las reglas de ortografía, la redacción, que eso también ya lo hemos visto, y debe ser confiables para el lector, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. ¿Ok? Todos estos, por ejemplo, los que acabo de mencionar, son considerados textos formales. Estos los que están aquí, disculpen. Por lo que no hacen uso de un lenguaje coloquial, por así decirlo, sino que emplean un lenguaje pues más denotativo. ¿Cuál es el denotativo? Es aquel que dice las cosas como son, sin doble sentido. ¿De acuerdo? Y también, esto con el fin de evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. Y como lo habíamos visto un poquito en la primera diapositiva, segunda, tenemos los históricos, que es la monografía, la biografía, los periodísticos, que es noticia, crónica, reportaje y entrevista, y escolares. Ok, bueno, vamos a dar inicio con los textos expositivos e históricos. Aquí tenemos lo que es la monografía. Es un texto informativo que desarrolla a profundidad un tema específico. Requiere de investigación y análisis detallado para presentar información objetiva. ¿Ok? Características externas. La extensión variable suele ser extensa desde 10 hasta 400 páginas o más. Otra característica, el medio, o sea, es académico, físico o digital. Y otra característica externa es la estructura. Esta lleva introducción, desarrollo, conclusión y referencias, ¿de acuerdo? Las características internas de la monografía. El contenido es una investigación detallada, el prototipo es expositivo y el lenguaje pues es formal, académico, técnico y objetivo. Seguimos con lo que es la biografía. Esta es la narración de la vida pues, de una persona desde su nacimiento hasta su muerte o hasta el presente, si es que sigue vivo. ¿Ok? Detalla los hechos importantes, logros, dificultades y el impacto de esa persona, perdón, en su contexto. Suelen basarse en datos verídicos y en ocasiones incluye reflexiones o interpretaciones del autor. Aquí tenemos un ejemplo. Y aquí tenemos las características externas, variable generalmente media o larga. El medio mediante revistas, libros, sitios web. La estructura tiene una introducción y hechos de la vida en orden cronológico, ¿ok? Las características internas, historia de vida, el prototipo, un narrativo descriptivo y el lenguaje que usamos es claro, formal, objetivo y puede ser hasta literario. Ok, permítanme.
Estos son los que vimos ahorita, los de históricos, ¿de acuerdo? Estos dos, monografía y biografía. Ahora tenemos los que son periodísticos, expositivos periodísticos, que es lo que es la crónica. Para no leerlo, pues les comento que es un relato de hechos o acontecimientos de una manera muy detallada y que tiene como elemento principal el orden temporal en que sucedieron los hechos. ¿Ok? Es sobre una acción, detallar cómo sucedió esa acción, cómo sucedieron los hechos. ¿Ok? Aquí viene un ejemplo de lo que es una crónica. Portada, la introducción, el trabajo que serían 3 Con hojas, cuidado, por favor, con y los micrófonos. 6 hojas más o menos. Y la bibliografía, ajá. Ok, gracias, maestra. Sí, de nada. Si haz de cuenta que en Cuidado todos con los los trabajos, micrófonos, chicos. porque si a veces hacen como que dos Qué bárbaros. trabajos adelante. Además, acuérdense que la portada, la introducción, todo lo que se les está pidiendo, la conclusión y la bibliografía. Pero en ese orden que vaya. Ok. Tengan cuidado con los micrófonos, por favor. Nuevamente, cuidado con los micrófonos, por favor. Si no, pues voy a sacar de la clase. Ok, tenemos lo que es la crónica, ya mencioné las características. Seguimos con lo que es la noticia, ¿ok? Este es un texto informativo breve que comunica hechos recientes de interés público, ¿de acuerdo? Su estructura suele responder a las preguntas clave: qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Y la noticia se caracteriza por ser objetiva, precisa y basada en hechos verificables. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la noticia. Ay, ¿por qué no sale? Ok, bueno, aquí no sale la imagen, no sé por qué, una disculpa. Tenemos lo que son las características externas. Es breve. El medio, pues bueno, la prensa, boletín, revistas, televisión, internet. La estructura, pues es titular, llama la atención, entrada con un resumen breve, un cuerpo donde ya detallamos un poquito más y el orden de importancia. Tenemos las características internas, que son los contenidos, hechos recientes de interés público. Se describen los hechos y los participantes en la mayoría de las veces. El prototipo es expositivo, narrativo, descriptivo y objetivo. Y el lenguaje que utilizamos pues es ágil, rápido, concreto y sencillo. Claro, preciso y conciso, y evita opiniones, ¿ok? Es muy importante aquí no dar opiniones, o el autor que no dé opiniones, porque pues puede ser un poquito más personal. Aquí nada más estamos informando de un hecho. Tenemos lo que es el reportaje. Es un texto periodístico extenso que explora un tema en profundidad y desde varias perspectivas. Incluye investigación detallada, entrevistas y testimonios, ¿ok? El reportaje puede puede combinar, perdón, hechos con opiniones, y su objetivo es informar y ayudar a entender mejor el contexto de un tema o acontecimiento, ¿ok? Características externas. Es extensa. Esta diferencia de la noticia, pues la noticia es más cortita. Esta puede llevar incluso, bueno, aquí dice, una investigación. Características externas en cuanto al medio, pues radio, televisión, sitios web, revistas, boletines, radio. La estructura, pues, es enganchar al lector, sobre todo. Lleva un desarrollo,
y lleva conclusiones, ¿de acuerdo? Y las características internas en cuanto a contenido es que es una investigación exhaustiva, perdón, de un tema, de hechos, opiniones, comentarios, interpretaciones sobre el mismo tema. Los prototipos, pues son narrativos, aunque también suelen ser argumentativos. Y el lenguaje es técnico y formal, se suman elementos literarios, incluso poéticos. Debe ser claro, objetivo, descriptivo y orientado a informar y analizar. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que teníamos al inicio era, déjenme checo para que no me vaya a equivocar, el reportaje y la noticia. ¿Ok? Entonces aquí ya vimos cuál es la diferencia entre el reportaje y la noticia. Qué bárbaros con los micrófonos. Hay que tener cuidado, por favor. Ok, permítanme tantito. Se me salió aquí la presentación. Muy bien, continuamos. Entonces, el reportaje y la noticia, ya aquí con esta explicación, pues ya nos queda un poquito claro. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Porque la noticia, pues es breve, el reportaje incluso ya lleva hasta una investigación. Incluso también el lenguaje varía mucho. En el reportaje es más formal, la noticia es más como más, aquí dice, ágil, rápido, concreto, sencillo, ¿ok? En el reportaje ya puedes dar un poco más de opinión, pero siempre y cuando tengamos a la mano la evidencia o sustentado. Tenemos lo que es la entrevista. Es un diálogo estructurado entre un entrevistador y un entrevistado, cuyo propósito es obtener información directa sobre temas específicos. ¿Ok? Puede ser periodística, investigación o documental. Y las preguntas están orientadas a explorar ideas, opiniones o conocimientos del entrevistado. Y bueno, aquí tenemos las características externas. Es variable dependiendo de la profundidad. El medio puede ser escrito o audiovisual. Si lo vamos a poner escrito, pues es por medio de un periódico, revistas, boletines. Audiovisual, perdón, pues en la televisión, en la radio, el internet. La estructura presenta introducción, donde presenta al entrevistador las preguntas y la conclusión. Y las características internas, pues son opiniones o conocimientos del entrevistado. El prototipo es dialogado, pregunta-respuesta. El lenguaje, pues claro, adaptado al entrevistador y al tema. ¿Qué quiere decir adaptado al tema? Pues obviamente si estamos hablando de algo pues científico, pues ya sabemos, ¿verdad? El lenguaje debe ser un poquito más literario, acorde a eso. Y si es un tema sobre algo, pues no, que no requiere una investigación, simplemente puntos de vista, pues puede ser pues más suelto el lenguaje. Aquí hay un ejemplo, ya lo pueden leer ustedes un poquito más en la presentación que está ahí en la plataforma. Y esta es la bibliografía. Bueno, ahorita les voy a mandar por el chat la liga para contestar la actividad del FORMS, el que siempre tenemos cada semana.
Muy bien. Les acabo de mandar la liga. Ya saben, con que contesten 3 compañeros, pues damos por finalizada la sesión. Recuerden que esto les ayuda pues es como puntos extra para su calificación final, es su participación durante esta semana. No les afecta no contestar el cuestionario, pero pues no, pues si necesitan esa ayuda extra, pues sí va a ser un poquito más complicado, ¿verdad? Pero de afectarles, no. Ok, mientras les voy a poner tantita musiquita.
Ok, son 19 preguntas. Ok, ahorita estamos 7, con que 2 terminen el cuestionario. Ya, maestra, solamente que una me dice que están revisando. Ok, pero ya le dio finalizar. Según yo, sí. Ah, bueno, es que no me aparece aquí, déjeme a ver, actualizar. Ok. No me aparece aquí. Como quiera, ahorita checo bien. Tendría que aparecer aquí una respuesta si es que ya uno terminó. Yo también ya lo mandé. Ok, bueno, déjenme checar entonces. Sí, sí dice finalizar, nada más dice guardar esta respuesta, maestra. Ok, bueno, muy bien. ¿Y si les apareció como tipo calificación? Sí, a mí me pareció 88 y un error, pero el otro dice en revisión o tiene que revisarse, algo así. Ok, muy bien, excelente. Bueno, ok, entonces, si no hay alguna duda, pueden comentarlo ahorita. Bueno, para recordarles que ya ahorita ya se están cerrando las plataformas, bueno, la semana hasta el lunes. Antes las primeras 2, 3 semanas era hasta el domingo y ahorita ya nos pidieron que lo cerráramos hasta el lunes, entonces se podría decir que tienen un día más. La semana 8 aún no la revisa, ¿verdad? Bueno, a No, mí no me todavía la... no, sí, no, todavía no reviso, todavía no, ya en esta semana queda. En el segundo parcial, examen que presentan, igual les vuelvo a abrir la plataforma para que suban sus actividades o realicen los cuestionarios pendientes que hayan tenido, ¿ok? Pero hasta que te presenten su segundo examen.
Si no hay más dudas, pues creo que damos por terminada esta sesión. Que tengan una bonita noche y una bonita semana. Gracias, profesora. Bye. Buenas noches, Lisette. Gracias por conectarse. Igualmente, sí. Buenas noches, maestra. Gracias a usted.